Celestino Fernández, segundo en la etapa de hoy y ahora más que nunca más líder. Cuéntanos, ¿cómo ha ido la etapa de hoy? Pues ha sido un poco nerviosa la carrera. Igual he pecado un poquito de ir detrás en la primera vuelta, no me esperaba la emboscada que había, porque el otro año que competí aquí no se subía un repecho que hay muy estrecho. Y nada, he comenzado súper atrás y se ha comenzado a estirar, no podía pasar. Y ya cuando hemos coronado he visto que se había ido un grupo y no sabía ni quién iba, y luego iba un pelotón de 30 o 40 unidades y luego iba yo descolgado. Y nada, en el llano he tenido que esforzarme muchísimo y ya cogerlos a pie de repecho, y ha sido un momento bastante tenso porque me he visto totalmente fuera de carrera. Y nada, luego ya me he enterado que iba Álvaro, que es un chico muy peligroso para generar, es muy luchador. Me recuerda mucho a mi hermano porque es súper luchador. Y ya cuando me he enterado que iba mi compañero Antonio, pues ya me he quedado un poco más tranquilo. Y nada, el equipo de Félix ha ido controlando más o menos porque le venía muy bien este final de etapa. Y nada, ya cuando los he visto que los teníamos a tiro de piedra, me he enterado de que Félix había tenido una avería. Es una lástima porque siempre gusta que estar luchando mano a mano, y por una avería de un compañero pues hubiera preferido que hubiera estado en la lucha, la verdad. Y nada, en la quinta vuelta lo tenía súper claro que tenía que arrancar para intentar entrar en la escapada, si no Álvaro se ponía líder seguramente. Y con el compañero, con Xavi Rebollar, que se lo tengo que agradecer mucho, se ha puesto desde abajo el repecho a bloque, ya lo he remachado y he podido entrar en la escapada con dos chicos más que venían a rueda. Y nada, he podido disputar la victoria. Ha sido un poco lástima porque mi compañero Antonio García me iba lanzando súper bien y se ha equivocado aquí, se ha ido recto y ya me he visto primero con unos metros. Sabía que era muy lejano, he arrancado con todo y nada, me ha remachado Paco, me ha metido unos metros, pero he seguido luchando y nada, me he quedado a media bicicleta, pero nada, darle una buena porque está muy fuerte, se está sacrificando mucho por Félix y mira, ha conseguido 2 victorias para el líder de la montaña y lo está haciendo genial, la verdad. Y ahora, con esta situación, ¿cómo afrontas el último fin de semana en Eslida? Pues no sé cuántos puntos saco ni nada, y creo que va a ser la primera vez que pueda correr un poco a la defensiva, que siempre voy un poco al ataque por mis características, más que nada porque si llegamos al sprint Félix es más fuerte y lo normal es que consiga puntos, entonces yo tengo que intentar romper la carrera como hice la semana pasada. Bueno, Álvaro y yo somos similares en ese sentido, en estrategia de carrera. Y nada, pues tendré que ver la clasificación, hacer cálculos y más o menos controlar para en la cronoescalada. Estoy bastante en forma, pegar el último golpe final. ¿Conoces la subida? ¿Conoces la cronoescalada, el puerto de Eslida? Lo mítico, lo he subido muchísimas veces entrenando. Es el puerto mítico de la zona de Espadán, que es la zona que más me gusta de entrenamiento. Siempre que puedo voy a entrenar por Espadán, y Eslida es un puerto mítico. Sí, lo conozco perfectamente. ¿Y crees que será la crono lo que definirá el final de esta Challenge de la Plana? Sí, yo creo que sí, porque serán pocos puntos los que saquemos. El sábado va a ser una carrera también bastante peligrosa, porque imagino que vendrán también gente externa a la carrera que al final se mete y pueden decidir mucho la carrera, porque se pueden meter entre los que estamos disputando y restar bastantes puntos. Y nada, no sé, yo con llegar con opciones a la cronoescalada confío en mis cualidades, estoy muy fuerte, me noto muy bien y nada, esperemos rematar la faena en Eslida. Pues que así sea, mucha suerte y nos vemos el fin de semana que viene. Muchas gracias.